Bien, buenos días. Gracias a Dios por estar aquí. Quisiera que abrieran sus Biblias en la Carta Universal de Judas, capítulo 1, y vamos a meditar en esta mañana con el tema defendiendo la fe verdadera. Voy a leer para ustedes, ahí lo van a tener proyectado. Yo creo que ahora tengo yo la NBI aquí, ¿verdad? Pero usted siga la lectura. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios el Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena para tales personas fue descrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. En el 2006 se estrenó una película que se llamó Los Infiltrados. Ganó el Oscar. Y la trama de la película básicamente está basada en que la policía infiltra a la mafia y la mafia infiltra a la policía. Toda la película gira alrededor de este asunto muy interesante. Pero lo que tenemos que estar cuidando hoy es que la iglesia de Jesucristo está siendo infiltrada por falsos maestros. Hoy tenemos iglesias presbiterianas en el mundo que ordenan homosexuales y lesbianas y que ministran la palabra a las iglesias. Hoy tenemos iglesias que han abandonado la fe, la sana doctrina, que viven y le llenan el oído a la gente de cosas lindas y hermosas. El evangelio tiene que ser predicado, sí, pero si solo hablamos de paz, amor y perdón, no es el evangelio que la Biblia explica. Sí, el evangelio incluye amor, gracia y perdón, pero también incluye confrontación con tu pecado, justicia, una vida que debe ser renovada. Si esto no ocurre, si estas dos cosas no están juntas, perdóneme, pero evangelio no es. Vivimos en una época donde Satanás infiltra a la iglesia, donde es urgente e imperativo que nosotros los creyentes defendamos nuestra fe con valentía. Hoy la familia está siendo atacada. Se ha redefinido el concepto de familia. Hoy el niño normal en la escuela ya no es el niño o la niña, sino el que se autopercibe de miles de maneras. La familia está siendo atacada. Nuestros hijos están siendo atacados. Y tenemos el compromiso como cristianos de responder con la Escritura. Judas es una carta pertinente para nuestra época, pues aborda el tema de manera magistral. Así que, siendo que por la obra de Cristo, tú y yo hemos recibido una fe verdadera, nosotros debemos aprender a vivir defendiéndola. Defender nuestra fe implica dos cosas que quiero que en esta mañana recordemos. Número 1, vivir con una identidad centrada en la verdad. Vivir con una verdad centrada en la verdad. Escuche, versos 1 y 2. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo, si tiene su Biblia abierta, subraye la palabra esclavo. Esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo estas cosas que a los que han sido llamados por Dios el Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les conceda paz, misericordia y amor. Note que cómo se presenta Santiago. Santiago se presenta como esclavo de Jesucristo. Judas y Santiago son medios hermanos de Jesús. Judas y Santiago, Judas pudo haberse presentado: yo soy el hermano de Jesús, crecí con él, me deberían de hacer caso a mí. Tengo más autoridad que Pablo,
que Pedro, que Jacobo, porque ellos son sus discípulos, pero yo soy el mero carnal del Señor. Note que Judas no lo hace, que la identidad de Judas está en su sujeción a Jesucristo. Esta identidad es la que lo define. Yo soy esclavo de Jesucristo. No antepone su familiaridad con Jesús para ganar autoridad. La palabra que traducimos aquí como esclavo es la traducción de la palabra siervo, que se refiere a uno que ha sido comprado con precio y por lo tanto solo tiene el derecho de obedecer a su dueño. A causa de la deuda que tú y yo tenemos con Dios, hemos sido comprados al precio de sangre. Esta transición es algo que tú y yo tenemos que tener presentes. Éramos esclavos del pecado y de la muerte. Merecíamos el infierno. Al ser comprados por la sangre de Cristo, ahora tú y yo somos esclavos de Jesucristo. Deberíamos de vivir en el contorno de las Sagradas Escrituras. Esta identidad incluye 3 cosas. Inciso A, la certeza de que Dios nos ha llamado. Es decir, Dios nos ha llamado a ser su pueblo, sus hijos. Antes no lo éramos, ahora lo somos. Mi identidad está centrada en las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Tu identidad y la mía debe de ser cristocéntrica. Tú y yo no éramos familia y ahora lo somos. Tú y yo no éramos siervos de Dios. Porque los no cristianos no es que no quieren servir a Dios, es que no pueden. La Biblia dice que están muertos en delitos y pecados. Inciso B, implica la certeza de que somos amados. Cuando Dios llama a los pecadores, los invita a venir mediante Jesucristo, y el pasaje dice que recibimos amor. Este amor es algo que nos debe dar identidad, es algo que nos da seguridad, porque no solo lo siento, que no es lo importante sentirlo, porque a veces hay iglesias que juegan con las emociones de las personas y me siento aquí fantástico, pero saliendo, cuando me detiene el oficial de tránsito, pues le ofrezco una mordidita para que no se lleve mi coche, ¿verdad? Entonces ahí se acabó el amor. La identidad tiene que ir más allá, tiene que ser un estilo de vida, una identidad que permita comunicar a través del amor verdadero a los demás amor. Y el amor verdadero es, como escuchaban en la escuela dominical, decir la verdad. La verdad tiene que ser dicha. Yo crecí en el sur de México. Cuando llegué a Monterrey, me saqué de onda porque el regio típico parece que te está regañando. Y entonces las hermanas me regañaban, los ancianos me regañaban, los diáconos me regañaban, la gente me regañaba, me sentía regañado. Ya después me di que así es que hablan. Ya de esa manera golpeadita, amorosa, ¿verdad? El que tenga la razón no quiere decir que lo debes de decir bestialmente. Quiere decir que tiene que ser dicho con amor, con respeto y con cuidado. Hay que decir la verdad, amén. Pero hay que decirla con amor. Inciso C, tiene una certeza de protección. Los oyentes, dice, son guardados por Dios para el día de Jesucristo. El Padre protege a los seguidores. Una identidad centrada en Cristo me permite recordar a mí que Él me cuida, que Él me protege, que en medio de la adversidad cultural en la que yo vivo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo. Legalmente en México, yo soy un ciudadano de segunda categoría. Porque aunque la Constitución Política de México dice que tengo derecho a votar y a ser votado, la ley de asociaciones religiosas dice que no lo puedo hacer. De hecho, yo no le puedo dar a usted mi opinión política, porque la ley me lo prohíbe. Pero sí puedo decirle que si va a votar, porque vamos a votar, lo haga apegado a su conciencia, porque creemos en la libertad de conciencia, amén. Pero su conciencia tendría que tener una identidad centrada en la palabra de Dios. Vote, pero vote pensando en sus principios bíblicos
para que entonces decida, no de acuerdo a la persona, no de acuerdo a la popularidad, sino de acuerdo a su agenda y a tu agenda, que debe de estar apegada a las Sagradas Escrituras. No es fácil, porque a veces terminamos votando por el menos malo, ¿verdad? Pero tiene que buscar en la palabra, tiene que orar. ¿Cuántos de ustedes han ido a votar el día de la votación y han orado antes de hacerlo? ¿Cuántos de ustedes, antes de ir a McAllen, oran para que el Señor les llene el molde de ofertas? Inténtelo. Yo lo invito a que lo intente. Tiene que ver con tu identidad. Así que, siendo que por la obra de Cristo, tú y yo hemos recibido una fe verdadera, nosotros debemos aprender a vivir defendiéndola. Vivir defendiendo nuestra fe implica una segunda cosa: vivir alerta para defender la verdad. Vivir alerta para defender la verdad. Escuche, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo de escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite vivir con una vida inmoral. La conducta de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. La fe tiene que ser defendida generación a generación. Tenemos 21 siglos de historia y estamos luchando contra estas cosas que afrentan la fe. Y la iglesia en cada etapa de la historia ha defendido la fe. Asumo que se saben los credos históricos. Asumo que saben el credo apostólico, el credo de Nicea, el credo atanasiano. Y cada uno de esos credos responde a una herejía. Y a la iglesia respondiendo a la herejía. Hay una declaración de la iglesia, de la Asamblea General, respondiendo al aborto, a la ideología de género, a la redefinición del concepto de familia, todas estas cosas que son actuales. Espero que la conozcan, les invito a leerla. Si no la tienen, yo se las envío, pero que la deben de leer. Ya hay una declaración de fe de la Iglesia Nacional Presbiteriana respondiendo a estos temas, porque tenemos que defender nuestra fe. Ahora, esta identidad, para defenderla, tiene también 3 aspectos. Inciso A, tenemos que identificar la necesidad de ser vigilantes. Escuche, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, me doy cuenta que debo de escribirles sobre otro tema y rogarles que defiendan la fe que Dios les ha confiado una sola vez y para siempre. Es notable la reflexión a la que Judas nos invita. Él pretendía escribir acerca de salvación, pero se da cuenta de que la iglesia está siendo amenazada, como hoy. Y es importante que nosotros, no el pastor José Luis, no los ancianos de la iglesia, que les toca también, pero todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que defender nuestra fe, que defiendan su fe. Judas presenta este asunto como un asunto urgente. No es algo que debemos dejar al lado, no es algo que podemos postergar para el siguiente domingo. Nuestra cultura posmoderna está empujando y empujando y empujando para que nos cedamos en nuestra fe. Creo con firmeza que este sentido de urgencia lo deberíamos de tener presente. Nuestra cultura insiste en decir que lo que era inmoral antes, ahora no lo es, que ahora es una percepción. Y yo estoy de acuerdo con las libertades. Yo creo que no deberíamos de apedrear a nadie, ¿verdad? Por sus preferencias y sus gustos. Pero, así como ellos tienen la libertad de autopercibirse como quieran, yo debería tener la libertad
para decir que la Biblia dice que esa conducta es pecaminosa. Pero sabe, asumo que lo sabe, el Congreso ha intentado 3 veces pasar una ley para criminalizar a los pastores y evitar las terapias de reconversión. Tarde o temprano lo van a aprobar y tarde o temprano iremos a la cárcel. Les encargo, no fumo, pero tacos y tortas, ahí se les encargo, ¿ok? En la cárcel. Porque tarde o temprano nos va a pasar. Tarde o temprano seremos puestos en ese asunto. Inciso B, tenemos que identificar a los falsos maestros. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. El segundo aspecto básico es que tenemos que aprender a identificar la sana doctrina. ¿Cómo? La Biblia lo dice bien claro. Por su fruto. Voy a explicar esto rápido. En la cosmovisión reformada hablamos del bautizo del Espíritu, de la llenura del Espíritu, de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu. Todos los creyentes en el momento de su conversión son bautizados. Amén. Todos los creyentes deberían de pedir la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. Me encanta cómo Pablo habla de eso. Pablo dice, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Espero que no hayan sido borrachos como yo, pero si alguno lo es, se identificará. Cuando estás borrachito, pasando la tercera, si no eres platicador, te vuelves platicador. Si no te gusta bailar, no hombre, los pies se te mueven como gacela. Si te vuelves ¿por qué? Porque el alcohol toma el control de tu vida. Una mañana yo me desperté. Esto es entre nosotros, espero que no salga de aquí, ¿verdad? Una mañana yo me desperté en una casa, todos estábamos desnudos y me espanté porque no supe cómo llegué ahí, no supe qué pasó. Agarré el primer plan de pantalones que encontré y salí corriendo, directo a Alcohólicos Anónimos. Le explico esto, ¿por qué? Porque sí se te pierde, no toda la noche, pero cuando estás muy tomado se te pierde algo. Pero cuando la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo, estás en tus 5 sentidos. No es que entro en un éxtasis espiritual, empiezo a elevarme y empiezo a decir cosas que después no me acuerdo. Estoy consciente en todo momento porque el Espíritu Santo está obrando y me permite perdonar a quien me insultó, me permite amar a quien no quiere ser amado. Piensa en esa persona, su vecina, su amiga, su prima, su cuñada, su suegrita, esa persona que insiste en que no la ames. Esa es la que hay que amar. Claro. Tercero, o inciso C. Tienes que identificar la raíz de la falsa enseñanza. Verso 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios permite llevar una vida inmoral. Sigo con la explicación anterior, no se me olvidó. Bautizo, llenura, dones. ¿Qué son los dones? Habilidades espirituales que el Espíritu Santo da, no para que yo venga aquí a lucirme y diga, oh, qué bonito predica, o qué hermoso canta, o como levita el pastor Esaú. Los dones espirituales son para que se edifique el cuerpo de Cristo. Si no se edifica el cuerpo de Cristo, que se calle, dice Pablo. ¿Ante quién está hablando en lenguas y no lo podemos interpretar? Si no edifica la iglesia, que se calle. Los dones son para que la iglesia de Jesucristo sea edificada. Pero después habla del fruto y lo hace en singular: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, lo interesante aquí es que a veces pensamos en el fruto del Espíritu Santo como frutos. Y entonces hay gente que dice, es que yo no tengo paciencia, pastor. No, sí la tienes. La mejor explicación que he usado de esta, se la escuché al pastor Rafael Rodríguez, alguno lo conoce. Es como una naranja. Tienes una naranja y tienes un montón de gajos. Y los puedes ir desprendiendo uno por uno. Amor, gozo, paz, paciencia. Todos son naranja, pero todos son gajos individuales si tú lo quieres. Todos tenemos el fruto del Espíritu. Si es cristiano, tiene el fruto del Espíritu. Si no lo es, tiene iras, celos, contiendas. Todo lo que dice también la Biblia.
su fruto. Tenemos que identificar la raíz, y la raíz está en la vida inmoral. No importa si puedes resucitar un muerto. Si su vida es inmoral, lo que dice no tiene valor. Y ahí está el asunto. La raíz de la falsa enseñanza tiene como característica que se empieza a tolerar, maquillar, justificar el pecado. Es que ella empezó, es que él lo dijo primero. Si ella no fuera como su madre, yo no me pondría así. Eso no pasa aquí. Piensa en esto en un momento y termino. Es momento de defender nuestra fe. No necesitas ir a un seminario, no necesitas tomar cursos de teología. Todo eso sirve, pero no es necesario. Tenemos la verdad en la palabra de Dios. ¿Sabe que la iglesia primitiva hacía esto y perseveraba en la doctrina de los apóstoles? ¿Sabe usted que en esa época no existía la Biblia como usted y yo la conocemos? De hecho, el Nuevo Testamento no existía. Lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Claro, ellos escuchaban a Jacobo, a Pedro, a Juan contar las historias, ¿verdad? Pero la Biblia se escribió 60 años, 30 años después. Se empezaron a escribir las primeras cartas de Pablo y tomó un proceso como de 40, 50 años para que pudiéramos tener la Biblia como la conocemos. Pero hoy usted puede tener acceso a la versión de la Biblia que le guste, con el español que le guste. Bueno, ya ni siquiera la tienes que leer porque las aplicaciones modernas te la leen. Lea su Biblia. La sola lectura de la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida y la vida de tu entorno. Y entonces podrás defender tu fe. No se preocupe por lo que vaya a decir. La Biblia dice que no te preocupes. Lo que no dice la Biblia es que no leas. Lee, estudia, medita, y entonces no te preocupes por lo que vas a decir. Dios pondrá su palabra en tu mente y en tu corazón. Y entonces, como Judas, podremos responder de manera efectiva a la palabra de Dios. Oremos. Señor, ayúdanos a descansar en tu gracia, a que podamos de manera efectiva comprender lo que tú quieres para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre cómo defender nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir